derecha, porque no puedo creer a quién tengo a mi izquierda. ¿Vos podés Gracias. creerlo? Mi izquierda, dije. No, muchachos, yo les dije que no quería quemar la sorpresa porque Che, estamos en arrancamos el bien, primer programa, en el programa inaugural, y mirá quién tenemos. Arrancamos arriba, Tenemos al célebre Fernando Duclos, alias Periodistán, un capo, una eminencia. Este es de los pibes que me cae bien, porque el flaco, para hablar así informalmente... ¿Por qué tanta confianza para decirle el flaco así? No, soy un vecino de Parque Patricios. Es así que acá del Río Agua. Así que Claro. está todo bien. Es verdad. Este Parque Patricio hincha del muchacho- globo, ¿o no? Sí, claro. Se viajó por todo el mundo, y yo voy a decir el mundo no convencional, Ajá. El tercer mundo sería. el verdadero tercer mundo, para... Bueno, vos lo explicarás mejor, para difundir las realidades que no conocemos a través de los medios. Y el día de hoy yo quiero traer un tema muy polémico del que no se habla. Explotó en algún momento algo sobre Bangladesh, algo se dijo, y después desapareció. A nadie más le importó, y para mí es clave porque aparte Bangladesh es un gran amigo del pueblo argentino. Para estamos. nosotros es una alegría enorme, un orgullo, digamos, estar empezando el primer programa de Tercer Mundo y contar con vos. La verdad que te queremos agradecer Sí. de parte de todo el equipo porque nos das un buen puntapié, digamos, nos das como Bueno. una buena patada inicial. Tal Bueno, cual. me alegro mucho. Bueno, te convocamos justamente para hablar de uno de los tantísimos países a los que visitaste, que es este pequeño país superpoblado de Bangladesh. Primero queremos saber, ¿en qué año fuiste? ¿En qué contexto? ¿Qué fue lo que viste? Déjame antes de arrancar decir que es muy loco que, como vos dijiste bien un poco antes, yo me convertí en una suerte de especialista en países raros. Sí, Entonces, cada vez que sucede algo en un país que uno no está acostumbrado, me llaman. sí. Afganistán, hablemos con periodistas. Los que Llegaron los terminan talibán con al poder, tan. hablemos con... Pasó un golpe de Estado en Pakistán, hablemos con periodistas. Entonces, es muy loco que yo también así, gracias a eso, voy aprendiendo. Porque, a ver, yo fui a Pakistán en 2023, fue el año pasado. De hecho, se debe estar cumpliendo un año justo ahora. Fui 2 veces a Bangladesh, muy loco. Mientras yo vi el Mundial 2022, Muchos hinchas de Argentina. aquel en que Bangladesh saltó a la fama, ¿no? Siempre decía, che, qué loco, ¿cómo debe ser esto? Qué loco estar en algún momento en Bangladesh. O sea, nunca jamás pensé que al año siguiente iría no una, sino 2 veces. La primera fui porque me invitó la Cancillería Argentina para hacer la cobertura de la apertura de la Embajada Argentina en Dhaka, la capital de Bangladesh. Así que fue una visita relámpago de 3 días, apertura de embajada, eventos protocolares. Más protocolar, diplomático. Obvio, uno está ahí, ve cómo funciona, está en un lindo hotel, etcétera, pero no ve el Bangladesh, Claro. decir, bueno, lo recorro, etcétera. Y después pasó que también por medio de este contacto que quedó, surgió un proyecto de la ONU para ir a recorrer Bangladesh y contarlo. Y ahí me terminé quedando unos casi 20 días en Bangladesh, viviendo en casa de familia. Bueno, ahí sí que te podría decir que lo conocí un poco más. Tampoco Claro. es que me voy a decir que soy un mega experto porque estuve 20 días, pero lo cierto es que comparado con la media argentina, bueno, haber ido 2 veces, Sí. recorrí bastante el país, etcétera, así que puedo hablar con un poco más de conocimiento que la media, lo que no implica que soy un experto, un académico, ni nada. Obviamente sé más o menos lo que pasa, pero hay muchas cosas que uno se da cuenta que hay que estar ahí realmente para Sí, entenderlo. sí, sí. Y lo primero que hay para decir respecto de entender a este país y estar ahí, y todo esto que digo, es que Bangladesh es más chico en superficie que la provincia de Salta. Más chico que la provincia de Salta, y viven 175 millones de personas. O sea, yo sé que cuando lo digo, Sí. al instante a todos nos explota la cabeza, pero una cosa es que nos explote la cabeza y otra Chicos, cosa es es el triple. estar ahí. Es el triple Sí, de la sí, sí. población argentina. ¿Se nota eso? ¿Se nota Más la... incluso, te diría, Más del cuádruple. triple, Sí, sí. A ver, no solo que se nota, es imposible que no se note, y cualquier cosa que uno quiera decir sobre Bangladesh, yo lo empezaría contando desde ahí, en el sentido de tenés que abstraerte completamente de todas tus categorías, y aún así no lo vas a poder entender, porque de nuevo, una cosa es decir, uy, qué loco, cuánta gente, y otra cosa es estar ahí y entender efectivamente lo que significa tantísima gente. Es lo mismo que pasa con India, ¿no? 1.500 Claro. millones de personas. Uno puede tratar de decir, sí, India esto, India lo otro. Ahora, cuando llegas ahí y ves que hay 2 Europas en un mismo país, 7 Brasiles o 35 Argentinas, decís, bueno, esto se me va 35 completamente Claro.
Qué por loco, fuera de mi India entendimiento, ahora ¿no? es el país, creo, más poblado del planeta. Superó a China, sí. Superó a China. Y todo ese sector es un sector muy poblado, digamos, mucha cantidad de gente, ¿no? India, Pakistán, Bangladesh, bueno, ni hablar de China. Sí, a ver, entre India y China Claro que- cuentan el 40%, diría, de la población mundial, solamente entre esos dos países. Si a esos dos países uno le suma, efectivamente, Bangladesh, 180 millones, Pakistán, 200 millones, Indonesia anda Claro. por ahí, Filipinas, Vietnam, casi que tenés el 60% del mundo. Y a veces uno desde Argentina cree que nosotros somos el centro del centro del planeta, que Sí, todo lo sí. importante sucede acá. Cualquiera que haya tenido la suerte y el privilegio de viajar, y más por estos lugares, se da cuenta que con todo lo que amo a mi país, Claro. estamos en cuarta o quinta división, ¿no? Claro. Respecto a lo que sucede en las grandes ligas mundiales. Sí, sí. No es como nosotros creemos que... Lo que pasa es que a nosotros, y está muy bien, nos encanta hablar de nosotros y creemos que todo el tiempo pasan un montón de cosas y tenemos 15 canales de noticias para un país de 45 millones de habitantes. Entonces, claro, nos parece que renuncia un ministro de Justicia y hay que hacer una cadena nacional. Y lo cierto es que en estos países renuncia el ministro de Justicia todos los días, pero además hay guerras, hay diferentes Y nacionalidades dentro de un mismo país. Bueno, hay un montón de otro tipo de problemas. Hay cuestiones religiosas que en Argentina están muy en segundo lavadas, plano. claro. Nadie va a ver un debate presidencial en Argentina que los candidatos hablen de religión como si fuera un tema que nos importa, y sin embargo en otros Allá países es el es tema que define central. todo. En fin, hay muchas particularidades. Pero bueno, Bangladesh, lo que vimos hace 2 meses aproximadamente, fue que hubo una gran explosión popular, revuelta, conflicto, que terminó con la caída en desgracia, la huida, una suerte de Fernando de la Rúa yéndose Claro, incluso helicóptero, en todo. helicóptero de Sheikh Hasina, ¿no? Que era la dama de hierro de Bangladesh, que le decían. Cuando empecé a leer sobre Hashina me sorprendió mucho su historia familiar. Bueno, Realmente, no lo... Primero, entiendo que Bangladesh es un país muy joven, que se independiza en la Y que década del sufrió 70. bastante. sí, Bangladesh se independiza en 1971. Hasta entonces se llamaba Pakistán Oriental, o sea, era una parte de Pakistán. Claro. Cuando la India se independiza del Reino Unido, la India fue una colonia británica durante más de un siglo, se independiza en 1947. Solamente que la independencia de la India, al mismo tiempo que un gran festejo, un gran motivo de entusiasmo, de algarabía, etc., se convierte hasta hoy en algo triste. Es al mismo tiempo algo alegre y algo triste. ¿Por qué? Porque en la separación de la India, al mismo tiempo se parte el país. Es decir, lo que Bien. antes era una gran colonia británica llamada India, se convierte con la independencia en India y en Pakistán. Es muy complejo de explicar, pero a grandes rasgos los hinduistas quedaron en India, es decir, la gente que cree Ahí entra en la cuestión Krishna, religiosa. en Vishnu, en Ganesha, el más conocido, la cabeza de Sí. elefante. Esta gente hinduista queda en la India y la gente musulmana queda en Pakistán. Es mucho más complejo que eso, pero Sí, a ver, sí, a a grandes grandes rasgos. ¿Qué pasa? Pakistán se independiza y ya nace mal nacido, digamos, en el sentido de que nace dividido en Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Solamente que entre Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, en el medio quedaba la India. Es Claro. como que Argentina fuese Argentina, pero también hubiese una parte de Argentina donde hoy queda Colombia. Es obvio que eso en Sí. algún momento Claro. no va a salir bien, No, digamos. esta relación no va... Exacto, no exacto. la vamos a poder exacto. sostener, Es decir, digamos. un país dividido en dos y aparte con el gran enemigo Sí, con India en el medio. en el medio, con un país gigante como la India. Bueno, ¿qué pasa? En un momento esto se mantiene hasta donde se puede, con bastante violencia. Además, lo único que igualaba o lo único que hacía que hubiese una cohesión entre Bangladesh, entre pakistaníes occidentales y pakistaníes orientales era la religión. Eran los dos Claro. musulmanes. Pero lo cierto es que de un lado eran identificados Todos con una- sunitas. todos Todos sunitas, exactamente. De un lado eran identificados con una región llamada el Punjab, hablaban un lenguaje llamado Urdu, y del otro lado eran bengalíes que no tenían absolutamente nada que ver ni en el lenguaje, Claro. ni en la cultura, Dos ni etnias en distintas. nada. Dos etnias Difícil mantener la completamente unión. diferentes y separadas por India Claro. en el medio. Bueno, eso termina
finalmente decantando Claro. en una guerra muy terrible en la cual Pakistán Oriental quiere separarse de Pakistán Occidental. Una guerra entre musulmanes en la cual India, justamente para debilitar a Pakistán Occidental, sale a apoyar Mira, a los bangladesíes, es decir, musulmanes contra musulmanes, pero unos musulmanes apoyados aliados con... por hinduistas que en parte también se igualaban porque en India también queda una buena parte de gente que habla bengalí. Por ejemplo, la península de Bengala está dividida en Bangladesh y en la Bengala India, que es donde está Calcuta, que también son fanáticos de la selección argentina. Claro. Entonces se mezclaban un montón de cosas. En el 71, finalmente, después de esta guerra tan terrible, Bangladesh se independiza. De hecho, el nombre Bangladesh significa la tierra de los bengalíes en bengalí. Bien. Y bueno, nace un país muy pobre. Y acá viene el tema que lo ligamos con la crisis de hoy. El gran líder de la independencia bangladesí se llamaba Mujibur Rahman. Bien. ¿Quién es esta mujer? Sheikh Hasina es la hija Es la hija. de este líder independentista bengalí. Se dio una paradoja muy tremenda de que justamente por luchar contra la hija, que podemos explicar qué fue lo que pasó y por qué la gente salió un poco a manifestarse, la gente empezó a derribar estatuas de su papá. Claro. Que es como que en Argentina se derriben estatuas de San Martín. Sí, sí, ¿no? sí, eso me Entonces volvió loco. Sí, sí. Es muy loco, por eso digo, es muy complejo entender estos países si uno los piensa con las categorías a las que uno está acostumbrado. Eso te iba a decir, Fer. Lo primero que uno atina a hacer es a trazar paralelismos, ¿no? Estos A trazar... son de derecha, estos son de izquierda. No, imposible. Y justamente pensaba en eso, es como, bueno, San Martín, ¿no? El padre de la patria, bueno, la hija se hace cargo del país, es como, justamente pensaba en eso, pero decía, es muy difícil trazar una relación y que cuadre bien, porque la verdad que es recontra complejo, es mucho más complejo que eso, digamos, esta cuestión de la religión, de la complejidad social y Ni demás. siquiera digo, yo estuve 20 días ahí, tampoco voy a decir que yo entiendo el país y que sé lo que No, está claro. Digamos, son cosas que tenés que cambiar medio tu forma de pensar para entenderlo. ¿Qué pasa? Cuando este hombre llega al poder, apoyado por todo el pueblo, o por la enorme mayoría del pueblo, porque había logrado la independencia del país contra Pakistán Occidental, que los oprimía, en muchos factores. Por ejemplo, no sé, a la hora de darle a alguien un trabajo público, se privilegiaba a quien sabía hablar urdu, y los bengalíes decían, che, pero nosotros no sabemos hablar este idioma, Claro. me están cagando. Bueno, en fin, un montón de cosas con violencia, porque la zona es violenta, es mucha gente, básicamente. Sí. ¿Qué pasa? Este hombre sube con todo el apoyo popular, funda un partido llamado la Liga Awami, que es la Liga Popular, Awami significa popular, y se decreta una ley por la cual una buena parte de las asignaciones de empleos públicos iban a ir para personas que hubiesen luchado o familiares, Como veteranos. exacto, como veteranos de guerra. De la guerra de independencia. Lo cual, en el 71, tenía bastante lógica, porque, Bien. bueno, a ver, había mucha gente millones de personas que habían luchado por la independencia del país, que habían dejado atrás muertes de familiares, que habían perdido partes de su cuerpo. Entonces el país, bueno, lo mínimo que les podemos dar ahora Claro. una cierta facilidad para conseguir Sí, trabajo. pero y con la cantidad de población que hay, ¿cómo haces para Bueno. garantizar? Bueno, ese es el tema. A ver, por empezar, hay mucho desempleo entre la juventud. Son países que no paran de crecer, cada vez hay más Claro. gente y sabemos, porque pasa en buena parte del mundo, que el trabajo es cada vez menos. Sí, sí. Entonces, bueno, es muy complejo. ¿Qué pasa? Esta ley se mantiene durante cierto tiempo, hasta hoy. Pero, Ahí estamos llegando al... bueno, lo que en su momento tenía cierta lógica, que en el 71, ayudar a familiares de veteranos y etcétera, se termina convirtiendo un poco, 50 años después, con las memorias de la guerra ya no tan frescas y con 3 generaciones en el medio, Claro. en una suerte de ley que favorecía a la élite gobernante de este partido que se llama la Liga Awami, cuya principal representante en el Ejecutivo era la hija de Mujibur, de este líder independentista. Entonces, claro, lo que en su momento pudo parecer como una medida que efectivamente hacía justicia con la Con gente esta nos que va bien, había dijeron. dado Con su esta vamos a vida andar por bien. el país, 50 años después, y mientras más crecía el desempleo y la gente ver siempre que los empleos iban para los que eran familiares de una guerra que ya se luchó hace 60 años, bueno,
empezó a haber mucho descontento, principalmente entre los estudiantes, por lo que dijimos, mucha gente estudia, egresa, se recibe, se quiere quedar en el país y ve que no hay laburo y que al final el laburo se lo terminan quedando siempre los mismos. Eso fue básicamente lo que motivó el descontento. Después, ¿qué hay atrás? ¿A quién le conviene qué cosa? Ahí entramos en otro terreno. Pero lo que pasó, en principio, así como fácil de explicar, fue eso. Como base tenemos ese conflicto. Sí. Yo ahí quisiera hacer como un parate, una pausa y fui pensando, preguntarte algunas cosas, vos que aprovechando que estuviste ahí. Para empezar, digamos, hablamos de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que salen espontáneamente a protestar en contra de esta ley de cupos. ¿Vos notaste a la juventud o a la sociedad en general politizada, digamos? ¿Había algo ahí como un interés político, un debate, una opinión? Mirá, en toda la zona del Indostán la gente está recontra politizada. Mirá. Pero ¿sabes por qué? Porque en estos lugares lo que yo noto es que efectivamente la política es la vida, pero no la vida en el sentido de vamos a ver el debate en el Senado a las 11. Es la vida de necesitamos un caño de agua. Claro. Y esto se ve en la dieta. En India hay partidos que fomentan el vegetarianismo para en algún punto fortalecer la religión hinduista y la pureza y las vacas, ¿no? Lo que ya tocan, ¿no? Sí. Y otras que no. Entonces, hasta lo que comes es político en India y en toda esta región en donde efectivamente la política está ahí. O sea, imagínate, vos vivís a una distancia de tu vecino vive ahí. Es mucha gente apiñada. O sea, no respeto. Todo el mundo, de hecho falta muchísima gente que no tiene baños, que no tiene agua. Entonces, un poco la política termina siendo eso. Es mucho más elemental, pero en un sentido bueno de la política de resolver necesidades de la gente. Qué interesante. Nadie va a decir, no se va a hablar, o sea, sí se va a hablar, pero mucho menos que acá, de la rosca en el sentido de conseguimos los votos de tal. Sí, no sí, existe. O sea, hay respeto eso. institucional. De la super no. A ver, más allá del respeto institucional, que en algunos momentos lo hay y en otros no. Lo que hay es una sensación de la política en tanto el ágora de la vida diaria. Es decir, yo en Argentina a veces veo que la política muchas veces se convierte en algo abstracto. Totalmente. Nombres de gente sentada en unos curules discutiendo y que a veces, excepto en momentos como ahora en los cuales ya es difícil comprar un paquete de arroz en el supermercado, se aleja un poco de la vida real, entre comillas también, porque hay muchas cosas que nosotros, o al menos una buena parte del país, tiene resueltas. Por ejemplo, cañerías. Y con esto no estoy diciendo que todos lo tengan resueltos, porque es salir unos 20 minutos de Capital Federal y ves que efectivamente hay mucho problema respecto a eso. Pero a ver, la dimensión de lo que falta en Argentina y lo que falta en Bangladesh, evidentemente es mucho es más crítica la situación ahí. Mucho más. Bien. Entonces se ve en estas cosas de el hablar con el vecino. Entonces, sí, son sociedades recontra politizadas, porque también, como te digo, si se egresan 300.000, por decirte un número, no sé la verdad cuánto es, si se egresan 30.000, vamos a decir, estudiantes por año y hay 2.000 empleos públicos para conseguir y los privados tampoco ayudan mucho, bueno, evidentemente ahí juega la política de a ver quién los consigue, ¿no? Entonces, es la vida del cotidiano. Qué interesante esta, digamos, recuperación o concepción de la política como una herramienta de los pobres para resolver los problemas los problemas cotidianos. Sí, a ver. Esa cuestión más originaria, digamos, más esencial, más elemental de la política. Sí, saliendo también del idealismo en el sentido de tampoco vayamos a creer que hay una militancia organizada. No, o incluso puede haberla, pero que digo, pasa lo mismo que acá, por ejemplo, en tanto al clientelismo. Viene un candidato, te dice te pongo la cañería y al final terminás votando a gente rica. Bueno, a ver. Y también debe haber cuestiones ideológicas. Yo un poco... Digo, yo no estoy idealizando, pero sí al menos lo que yo vi es sentir que un poco la discusión política no pasa por conseguir el voto del senador de Río Negro. Claro. Pasa por hay una cañería de la cual se tienen que bañar 20 personas. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Nos tenemos que organizar. ¿Qué va a pasar con la recolección de basura? Ese tipo
de debates. Sí, ¿Qué sí, vamos sí. a comer? Ese tipo de debates los vi mucho más politizados de lo que tal vez Wow. veo o percibo acá en Argentina. A ver, de nuevo, siempre digo lo mismo. Estoy hablando y sacando caracterizaciones de países en los que estuve algunos meses. No, A pero veces ni es hablar. difícil sacar caracterizaciones. De tu Mismo propio de país. Argentina, en donde Sí. vivo hace 38 años. Pero bueno, no dejan de ser percepciones, ¿no? Un poco recuperando, digamos, el núcleo de esto, estamos hablando de Bangladesh, de la de la caída de Sheikh Hasina como primera ministra después de 20 años de gobierno, por este intento de, bueno, digamos, reformar la cuestión del sistema de cuotas, lo que es los empleos públicos, militares y demás. Y un poco, digamos, con esto último que decías, evidentemente debe haber un contenido también, más allá de lo espontáneo, de esto que decíamos, de lo más elemental de la política, debe haber una cuestión ideológica y religiosa. Pienso en que, y preguntarte, Hasina, forma parte de una minoría, ¿no?, religiosa, tengo entendido, que la gran mayoría de la población bengalí es musulmán, como decíamos al principio. No, pero ella es musulmana también. Ella también es musulmana. Sí. Bangladesh de ninguna forma podría ser Mirá. gobernada por un hindú. A ver, lo que pasó, de nuevo, yo hoy estuve hablando con una amiga bangladesí que habla español perfecto, estuve hablando con otro amigo que estuvo allá en Bangladesh. A ver, como en todos lados, en un país que, como les dije, es más chico que Uruguay y que la provincia de Salta, en donde viven 175 millones de personas, en donde ya de por sí la vida diaria es un quilombo, imagínate si será un quilombo en el momento en que se va a la presidencia y deja de trabajar la policía. Se multiplica Claro. por 10. Y en ese río revuelto, obviamente, hay personas con los más diversos intereses, se cometen excesos y obviamente, si aparece una turba y mata a 10 personas de una minoría hinduista, es algo horrible y está muy mal, pero no quiere decir que la revolución es una revolución que se hizo para matar Claro. hinduistas, porque, por ejemplo, lo que me contaba mi amiga es que una vez que sucedió eso, y de nuevo, estamos hablando de un país gigantesco y medio incontrolable, las mismos estudiantes que habían hecho la revolución fueron justamente a defender esos barrios para que no se cometan esos Para que no se excesos desvirtúe en también, nombre ¿no? de la revolución. Bueno, digo, es muy, muy, muy complejo entender. Y de nuevo, imagínate un país de 175 millones de personas, todos apiñados, sin presidente. Bueno, aparecen un montón de cosas Sí. de todos lados. Y después también está lo que los medios intentan transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, viste que en algunos lugares aparecen esta suerte de lo que se llaman revoluciones de colores. Sí. Como en Ucrania, que era como, oh, estamos luchando por la libertad, qué lindo, qué bueno, qué hermoso. Y después, cuando empezás a ver quién la financió, Claro. Eso bueno. te quería preguntar. Acá detrás de todo lo que ocurrió en Bangladesh, ¿quién está detrás Mira, de esto internacionalmente? Mira, yo le pregunté hoy a un amigo, no se sabe todavía muy bien, y por eso decía antes que es difícil trazar paralelismos y querer entender todo con nuestros parámetros. Seguro que hay intereses internacionales, no tengo ninguna Pero vos duda. decís que es un reclamo genuino. Que es un bien- reclamo genuino, es. Sí. De hecho, cuando finalmente se va la presidenta, los líderes estudiantiles dicen, de ninguna forma vamos a permitir que haya un gobierno militar, de ninguna Claro. forma, y tampoco queremos a los de los otros partidos. El BNP es el segundo partido mayoritario de Bangladesh, el Partido Nacionalista, también liderado por una mujer, lo cual no deja de ser una paradoja en un país en el cual las mujeres tienen poca preponderancia en la Ok. vida pública. Qué sé yo, digo. Toda la gente con la que yo hablé de Bangladesh, ojo, no deja de ser gente que habla en inglés, que se puede comunicar Sí, sí, conmigo. Por eso siempre hay que tomar todo con pinzas. Claro. Me dice que efectivamente el problema existía, era real, era grave, nadie tenía empleo, la gente estaba muy descontenta y sucedió esto. Eso no pasó. se puede de ninguna forma desmerecer. Ahora, si alguien colaboró porque le convenía que se vaya este gobierno y llegara otro, Bangladesh le debe a todo el mundo, le debe a India, le debe a China, le debe al FMI. está súper Es decir, endeudado, Está mal. súper endeudado. Mirá. Tampoco es que podríamos decir, estamos seguros que fue quien asumió el poder ahora medio por, no reclamo, sino por consenso estudiantil. Sí. Es un hombre que se llama Muhammad Yunus, Sí. muy aupado por las élites mundiales en el sentido que ganó el premio Nobel. Es un hombre que en la década del 80 empezó con un sistema de microcréditos
de préstamo a la gente muy pobre y les prestaba poca plata y Sí. les tenían que devolver casi sin intereses. Y eso levantó mucho la economía de lugares en donde la gente era muy pobre y el tipo fundó un banco de microcréditos y el sistema después medio que viralizó en el mundo. Digo, lo invitan a esos eventos que organiza Estados Unidos como para mejorar el mundo, el Partido Demócrata. Por eso digo, no son figuras 100% que están como outsiders, pero eso no quita que el reclamo de los estudiantes, al menos según lo que yo pude hablar con mis amigos, fue completamente legítimo y tuvo raíces verdaderas. Después, de nuevo, puede pasar como pasó en muchos procesos a lo largo del mundo y suele pasar, lamentablemente, que procesos que empiezan con reclamos justos, legítimos y verdaderos terminan siendo o cooptados, Capitalizados por alguien, bueno, como la primavera árabe, podríamos decir en algún por otro país, ejemplo, etcétera. Pero el reclamo, a ver, según lo que yo hablé y lo que todos me contaron, fue un reclamo efectivamente legítimo y con causas justas para la gente que reclama y además multitudinarias, lo cual no es poco. Eso sí, sí. Che, y una... Mira, te lo robo. Y otra cosita más, te pregunto. Bangladesh, vos me decías que es un país que aparte es muy pobre, no tiene ningún recurso natural que digas, Mirá, es muy probable que toda la ropa que nosotros tengamos puesta o una buena parte haya venido de Bangladesh, no quieras saber en qué condiciones. no, me imagino ya, me imagino. Bueno, la industria textil de Bangladesh es efectivamente... Explotadora, pero muy buena. Sí, exactamente, bien lo dijiste. Creo que representa como el 80% de las la exportaciones. exportación de Bangladesh. De hecho, y te voy a decir más, pregúntate en esa industria textil que mantiene a flote al país, quiénes son las personas que cosen, si son hombres o mujeres. Claro. Y uno ahí puede decir, che, las mujeres son las que mantienen este país funcionando. Y de hecho tuvieron un papel muy importante en las protestas ahora, por más que no ocupaban los puestos de mando entre los líderes estudiantiles. Entonces, industria textil, a mí me pasó, de hecho, hace poco. Bueno, cuando estuve en Bangladesh fue muy loco. Tenía puesto una remera que había comprado en Argentina. Sí. Y antes de dormir, un día hace mucho calor ahí, mucho calor. Entonces, un día antes de dormir me saqué la remera y dio la casualidad que justo la etiqueta decía Made in Bangladesh. Pensé, qué loco. O sea, vuelve la remera a su lugar de origen, tal cual. habiéndola comprado a 16.000 kilómetros de distancia. Qué loco. Y después, bueno, viste, agricultura de subsistencia. No deja de ser un mercado de 180 millones de personas. Ahí hay una fortaleza en una economía que no para de crecer. Eso te iba a preguntar. Porque con Sheikh Hasina, la economía del país no paró de crecer. Creció a tasas muy buenas, muy grandes. Al 6% anual, por ejemplo. Que después hay que ver si fueron o no suficientes, si podrían haber sido más y entre quién se repartió esa riqueza, ¿no? Claro. Lo cual, bueno, abre Pero otros los debates. bancos. Pero que el país está creciendo, efectivamente. Yo ahora pasé por ciudades y estaban construyendo subte, por ejemplo. Bueno, un mega avance. Fíjate lo que es el tránsito en Dhaka. Es imposible. Y vos ves... Me imagino todo ordenado, silencioso. Ampliando el aeropuerto, digo... Crece el país, Sí. pero evidentemente crece con inequidades y con muchas cuestiones a resolver. En un país joven, lo cual es otra cosa a decir. Se independizó hace 50 años. Pensemos cómo estaba Argentina en 1860, independizado en 1816. Nos estábamos cagando a tiro. Estábamos cagando a tiros unitarios, federales. O sea, pasa esto también entre los países jóvenes que, bueno, buscan su forma, ¿no? Sí, como que de alguna manera el correr del tiempo y la historia va ordenando, digamos, también la... O no, pero... No, sí. Pero bueno, va poniendo en un lugar a cada uno de los sectores. Me llama mucho la atención esto que decía, digamos, del nivel de politización de la juventud. Y esto como contrapunto que Bangladesh venía creciendo y sin embargo, esto sí que lo tomaba como una reflexión. No siempre el crecimiento económico, no siempre la estadística de la economía. el crecimiento económico per se no es una medida que explique No refleja el bienestar contento de una... social. En Perú, No. por ejemplo, es Claro. el caso más paradigmático de los cercanos a nosotros. Un país que, vos ves los índices, cada año crece Claro. un montón y de repente tienen... No me acuerdo un inestabilidad presidente que haya durado más de 2 años Sí, en, es una inestabilidad en la última política década, Tal digamos. cual. Entonces, bueno. Sí. No, aparte es muy difícil configurarse como país nuevo en este sistema internacional, comercial, digamos. Es muy difícil. Es difícil si Entre India, China. Y aparte todos los Claro. países, claro, los países vecinos que tienen. Es difícil si lo que pretendés es India es que la un gente país viva mejor. Riquísimo. Y obviamente también tiene sus No, sus mega inequidades, rico, mega pero rico. mega rico. Es como nuestro Brasil. Claro. Y
teniendo este país vecino al lado. Que también India es una potencia en términos textiles, digamos que debe haber competencia ahí. Están los seguramente. BRICS, no es menor. India en 20 años va a ser el tercer país del mundo. Claro. China, Estados Unidos, India. Va a quedar ahí. Desplazar a Europa, pero tranquilamente, o sea, es cuestión de tiempo nada más. Es una mega potencia. Vos ves lo que son los subtes en Nueva Delhi o en Bombay y no lo podés creer. Al mismo tiempo también vas a ver las personas más pobres que viste en tu vida. Claro. Ojo, India es un país mucho menos pobre de lo que era hace 20 años y en 10 años va a ser todavía menos pobre. El crecimiento es impresionante. Yo estuve en India en 2022, volví en 2023 y por la misma calle por la que había caminado y veía un baldío, me encontré un edificio de 20 pisos en un año. Claro, Y claro. así es todo. Aún así, son muchos. Tiene muchos lastres el país que hacen que el crecimiento no sea tan lineal. Las castas. De ciudad a ciudad debe de ser ciudad un a mundo ciudad, distinto. el sur y el norte. Bueno, a ver, vos agarrás un billete de 100 rupias, que es la moneda que se usa en la India, y está escrito 100 rupias en 17 idiomas diferentes, cada uno con su alfabeto. Entonces, bueno, cuando Claro. el presidente habla, la mitad del país, o sea, 700 millones de personas no entiende el idioma en el que está hablando. India Es es, muy un, India es complejo. un país por un capricho histórico, pero tranquilamente India podría ser 20 países como Europa. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí. Eh, Se podría haber balcanizado, digamos. Como... Entonces, y es un peligro constante además que eso suceda. Sí. Entonces, lo que dije al principio, si uno intenta entender estos países con la misma cabeza con la que intentamos entender los nuestros, y no solo en cuestiones geopolíticas, sino en cuestiones sociales, Culturales, todo. matrimonios arreglados, Claro. que per se no es tan mal. Es un mega debate. Y uno puede decir, bueno, esto para mí está mal. En cualquier lugar del mundo que suceda, está mal. Ahora, que tu mamá te ayude a elegir a la novia, no es per se a lo que uno diga, no. Pensá que para nosotros el casamiento es una unión entre dos personas y entonces nos resultaría tremendo que nuestra mamá nos elija a nuestra novia o novio. Sí. Pero en la India el casamiento es una unión entre dos familias. Si vos lo pensás así, ya la perspectiva cambia completamente. ¿Y quién dice que una está bien y que otra está mal? Tal Son dos cual. formas de organizar una sociedad, recordando además que esta sociedad tiene 1.500 millones de personas. Claro. No la puedes organizar de la misma manera que Argentina. Entonces, cuando vos empezás a pensar en esos términos, eso no quiere decir que yo voy a venir a Argentina y decir, elegime a la novia. No. Yo nací en este país, pienso que algunas cosas me gustan, otras no. Lo que no hago es desestimar o decir que algo está mal simplemente porque no se expresa en mis categorías de pensamiento, ¿no? Me parece que Tal eso es cual. como lo central, digamos, no cargar de nuestro propio etnocentrismo, digamos, nuestras propias categorías morales, políticas. No, y la universalización de los derechos humanos, que Claro. también es otro problema. Bueno, un mega temazo que no se puede hablar en 10 minutos de radio, pero por Tal supuesto cual. que lo es. Por supuesto Y por que- eso te vamos a convocar a que vengas otra vez. Bueno, Que vivo, no- vivo acá cerquita, así Sí, que... Qué grande. tal cual. Porque la verdad que nos pareció muy interesante y Fernando es una persona que visitó muchísimo, más de 60. No los conté, pero debo andar por ahí. Sí. Más de 60 Debe andar por ahí. países del mundo de estos no convencionales. Y no alardea. Para ustedes que van a un país y le ponen la banderita en Instagram, no anda alardeando A ver. de los países donde fue. Por un lado... Hay que alardear. Sí. Está bien, digo, bien. está bien, no estaba mal. Tampoco uno No, se va a por poner en supuesto como una policía de viajeros. Claro. Sí. También Pero es- uno se pone la de España, la de Italia, No, la de también es normal, cierto, a y ver. él se pone la de, qué sé yo, Laos, andas a ver. Entonces, También es como- cierto que ir a un país, en última instancia, está buenísimo, pero no es más que eso en el sentido de... También te pueden suceder muchas cosas en tu propio país. Claro. No hace falta ir al Tíbet para redescubrirte a vos mismo. Sí. Eso Tal es medio mentiroso, pero además es injusto y es hasta clasista, te diría. Porque ¿qué? Entonces la gente que no tiene la guita para ir no sabe quiénes no son. sabe descubrirse. No se puede redescubrir, uno se redescubre cada día en las cosas que hace todo el tiempo. Pero además de eso también por una cuestión de, si yo voy y conozco Moscú y después relleno el mapa que conozco Rusia, bueno, en realidad conocí una ciudad Es de un cierto. país que tiene 11 usos horarios diferentes. Sí. Qué Tal sé cual. Yo no sé si puedo decir que conocí Rusia. Conocí Moscú, efectivamente. Pero aún así, obvio, a todos nos gusta llenar el mapa y está perfecto. ¿Cómo y no? Está perfecto. Bueno, estuvimos hablando acá con Fernando Duclos, alias Periodistán. Síganlo en las redes, obviamente, porque es
el viaje que hacen con este hombre cada vez que viaja, Espectacular. parece que está yendo con él. Sí, sí. Así que muchísimas gracias Bueno, por muchas la gracias. disposición. Bueno, y mucha suerte con el programa, ojalá que Gracias. vaya todo bien. muchísimas Seguramente gracias. con este primer programa no nos espera nada mal. ¿Nos vamos a un temita? Dale. Sos una eminencia. No.